¿Y ustedes? Buenas noches, doctora Lely. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, noches a gracias. todos. Muy bien. Dicho eso, entonces hoy día tengo una sesión que se me ha encargado para trabajar con ustedes los actos preparatorios y la parte de programación, ¿no? No sé si puedo compartir algunas diapositivas, ¿se puede? Sí, ya está como anfitriona. Ok, Gracias, doctora, bienvenida. gracias. No sé si lo están mirando. Efectivamente, se ve los PPTs. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a trabajar hoy día sobre las contrataciones del Estado, ¿no? Como ustedes saben, las contrataciones del Estado, pues, es una actividad que realiza permanentemente todas las entidades de la administración pública, todas ellas por, para operar sus propias o ejecutar sus propias competencias, así como también para poder cumplir con la calidad de sus servicios que presta o la entrega de sus productos, hace uso de la compra pública, ¿no? De la compra pública, por lo tanto, va a hacer uso de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Siguiendo nosotros lo que establece el artículo 1 de la 30225, que viene a ser la ley de contrataciones del Estado, vamos a tener nosotros como claridad que hay algunos elementos, ¿no? Por la cual estas entidades del Estado están obligadas a aplicar el marco legal de las contrataciones cuando deseen utilizar para la compra de bienes, servicios y obras lo que está establecido en la 30225, que viene a ser la ley de contrataciones del Estado. Y si es así, si es que ellos van a poder comprar estos bienes, servicios y obras para poder abastecerse, y entendiendo que el Estado es el más comprador, creo que porque compra todos los días, ¿no? Compra todos los días bienes, servicios y obras, y si es así, entonces se convierte en aquel en donde vamos a encontrar, por lo tanto, un espacio donde los proveedores del Estado van a poder ofertar, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta nosotros cuál es la finalidad de este marco normativo que viene a ser una herramienta jurídica que utilizan las entidades de la administración pública, va a ser entendido entonces esta herramienta jurídica como la ley de contratación y su reglamento como aquella norma que va a orientar para poder lograr conseguir maximizar el valor de los recursos públicos en los cuales interviene el Estado y por lo cual debe estar promovido bajo un enfoque por resultados, ¿no? En materia de las contrataciones del Estado, cuando éstas adquieran bienes, servicios y obras, ¿no? Además de eso, lo tienen que adquirir estas entidades del Estado de manera oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda permitir el cumplimiento de la finalidad pública y con ello que vamos a lograr un mayor impacto en la población y eso se va a ver reflejado en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta es la finalidad sobre la cual se centra facilitar esta herramienta de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Porque aquí vamos a encontrar principios, aquí vamos a encontrar tipos de procedimientos que deben utilizar las entidades del Estado para poder contratar o comprar, ¿no? Bienes, poder adquirir servicios o poder ejecutar obras, ¿no? Y bajo eso tenemos nosotros entonces que las contrataciones del Estado tienen, de acuerdo a esta ley, la 30225, tiene entonces una secuencia lógica, ¿no? Una secuencia lógica que hoy día vamos a trabajar con ustedes, que une la parte de actos preparatorios con la parte de planificación, programación, ¿no? Antes de ir a hablar de actos preparatorios. Y esto es entendible en relación a por qué
vamos a tener que articular nosotros con la parte de planificación y programación, ¿no? Entonces, de manera general, para los que no manejan la ley de contrataciones, este es un proceso de contratación que a lo largo de este curso se va a trabajar estas tres grandes etapas bien marcadas. La etapa de actos preparatorios y programación, la etapa de procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual, ¿no? Para los actos preparatorios son aquellos que se llevan dentro de la entidad, ¿no? Los de selección y los de ejecución contractual son los que lo vamos a poder nosotros ver, uno, como la etapa de procedimiento de selección a través del SEACE, ¿no? Este es este portal electrónico que está a cargo del OCE, ¿no? Y la etapa de ejecución, ya es luego de haber suscrito el contrato, comienzan entonces a ejecutar esas obligaciones contractuales. Y ahí pueden generarse algunos tipos de controversias, al igual que también podrían generarse en la etapa de procedimiento de selección. Entonces, con ustedes vamos a poder trabajar la primera, la que se da dentro de la entidad, para ver de dónde nace, cómo nace esas necesidades que las entidades van a priorizar año a año en su ejecución presupuestal anual, ¿no? Ok. Dicho eso, entonces nosotros tenemos una herramienta de gestión, que esta la vamos a dejar luego para poder volver a tocarla. Entonces, habríamos dicho nosotros que la norma de contrataciones habla de esta primera etapa, la de actos preparatorios y de programación. ¿Cuál es la premisa básica cuando se habla de programación? ¿No? Todas las entidades del Estado tienen que tener una etapa previa, que viene a ser la planificación, que se realiza de un año, ¿no?, anterior. Es decir, por ejemplo, ahora deberían estar trabajando, ¿no?, la proyección de lo que van luego a armar en el siguiente año en relación a su presupuesto institucional, en relación a su plan operativo, en relación a su cuadro de necesidades, ¿no? Lógicamente que aquí no vamos a tener montos exactos, teniendo en cuenta que estamos julio todavía, ¿no? Sabemos que la ley de presupuesto todavía se define a fines de año, pero por lo menos debemos ir proyectando ya nuestro cuadro de necesidades, ¿no?, alineado a nuestros instrumentos de planificación, alineados a nuestro PI, alineados a nuestro plan operativo. Eso sí deberíamos ya estar trabajando para poder ir identificando cuáles son esas necesidades que van a estar alineadas a lo que la entidad quiere llegar en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Si es así, apenas venga el presupuesto que se va a tener en cuenta cuando se promulga ya la ley de presupuesto, tendremos entonces los techos presupuestales que van a ser asignadas a cada una de las entidades, y con eso las entidades ya podrían proyectar su presupuesto institucional y por lo tanto asignar, ¿no?, los topes para cada uno de acuerdo al cuadro de necesidades que habrían proyectado, ¿no? Entonces ahí tendrían que hacer los reajustes necesarios para poder consolidar este instrumento de gestión. Esa es más o menos la idea general, pero ahora vamos a trabajar un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, esta premisa básica sobre la cual la norma de contrataciones nos habla de la programación, debemos entenderlo nosotros que todo lo que la entidad ha establecido en sus instrumentos de planificación, cuando establece cuáles son sus objetivos estratégicos, la entidad en este instrumento de gestión, entonces esos objetivos estratégicos es lo que la entidad quiere llegar a cumplir en un periodo de tiempo determinado. En un periodo de 4 años, por lo general tienen los PIs de duración, entonces deberían estar entonces esos requerimientos que salen de cada una de las áreas usuarias, deberían estar alineados al PI, ¿no? Eso debería ser lo ideal, ¿no? Porque si la entidad ha alineado 4 objetivos, entonces las unidades deberían estar marchando bajo el mismo camino, bajo la misma mirada, ¿no?, de cumplir cómo cumplo en este periodo de tiempo con mis objetivos establecidos en mi PI, ¿no? Si es así, entonces la entidad va a poder
cumplir cuando haga la evaluación de su PI, va a poder ver por dónde está caminando, va a poder ir si está alineado a sus objetivos, qué tanto ha avanzado en el cumplimiento de sus objetivos trazados en su PI y qué tanto el plan operativo para poder consolidar esas acciones estratégicas ha logrado, ¿no? Ha logrado articularse y por lo tanto qué tanto las áreas usuarias están socializadas con estos instrumentos de gestión denominados los PIs y los plan operativos institucionales, ¿no? Porque hay que vincular, ¿no? Hay que vincular cuáles son las acciones estratégicas, hay que vincular en base a estas acciones estratégicas establecidas con mi presupuesto, ¿no? Con mi cuadro de necesidades para poder encontrar la solución al cierre de brechas que se han establecido como objetivos, ¿no? En su PI. Si eso es así, entonces vamos a tener nosotros que, habiéndose realizado esa articulación, ¿no? Por lo tanto, todos los requerimientos que están en el consolidado del cuadro de necesidades deberían, ¿no? Pasar por ese filtro. Requerimiento que no está alineado con el PI, con el POI, deberían ser devueltos a las áreas usuarias para que éstas cumplan con articular, ¿no? Y eso es entendible porque un funcionario y un servidor público no puede ser que pida lo que a él considere, ¿no? En la administración pública hay toda una secuencia, ¿no? En este caso, ligada a las contrataciones, a la parte de la planificación. Y entonces hay que saber en la entidad pública cuáles son, a dónde apunta esa entidad pública a querer lograr llegar en un periodo de tiempo determinado y cómo es que las áreas contribuyen, ¿no? Porque las áreas son parte de la institución, ¿no? Si la institución ha delineado esos objetivos, porque está cerrando brechas en algo, ¿no? Porque ha identificado que ahí está la mayor problemática y por lo tanto esos son sus objetivos. Y entonces la compra pública debería estar alineado a ello, ¿no? Y no debería ser un criterio improvisado de cada uno de los funcionarios servidores de lo que pueda suceder año a año, ¿no? Si tenemos nosotros un consolidado de un cuadro de necesidades que ha sido cuidadosamente articulado y consolidado, entonces eso nos va a permitir que haya una buena programación, ¿no? Y ustedes saben que el insumo principal para elaborar el presupuesto institucional, y más que el presupuesto institucional, el insumo principal para elaborar el plan anual de contrataciones viene a ser el cuadro de necesidades, ¿no? Si nosotros no hemos hecho en la consolidación del cuadro de necesidades esa articulación, tanto con los instrumentos de planificación como con nuestro presupuesto institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir el plan anual de contrataciones, ¿no? ¿Cómo va a salir este instrumento de gestión? Porque luego vamos a tener problemas en su ejecución del plan anual de contrataciones, ¿no? Y como ustedes saben, el plan anual de contrataciones ya va a ser un instrumento que nos va a servir para poder luego ir de acuerdo a lo que se ha establecido en el plan anual, pues realizar los procesos en las fechas que se han programado, ¿no? Entonces, este es el cuadro de necesidades que habíamos indicado ya. El contenido de un cuadro de necesidades es más o menos lo que ustedes ven en la diapositiva, que tenemos que tener en cuenta toda esta información que nos piden para poder facilitarlo. Pero para hacer este cuadro de necesidades hay acciones previas, habíamos dicho, ¿no? Hay acciones previas que le va a corresponder, en este caso, al órgano encargado de las contrataciones, poder apoyar, asesorar a las áreas para que ellas puedan identificar de manera técnica
a qué grupo, a qué clase, a qué familia, a qué ítem pertenece el bien, servicio que están solicitando, ¿no? Entonces, estos tienen mayor expertise en el área, los que están encargados del área de logística, abastecimiento, órgano encargado de las contrataciones, como lo quieran denominar o como lo han denominado en sus instrumentos de gestión de cada una de las entidades del Estado, ¿no? Pero este tiene que convertirse en un órgano técnico para que le pueda ayudar al área usuaria, porque a veces el área usuaria no está tan familiarizada para poder saber este bien servicio a qué clasificador pertenece, a qué familia, a qué grupo, ¿no? Entonces se quiere facilitar esa información y esa información generalmente lo tienen más a la mano la OEC, ¿no? Entonces va a tener que utilizarse el catálogo de bienes y servicios que está publicado en el MEF, ¿no? Para poder utilizarlo como insumo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de la identificación. Luego viene la segunda parte donde se enlaza con el clasificador de gastos, ¿no? Nuevamente, la OEC aquí juega un papel fundamental, orientando en relación a cómo realizarían o cuáles serían los códigos que se van a asignar para realizar la clasificación del gasto, ¿no? En qué comprende cuál es el grupo, cuál es la cuenta, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del bien o servicio, ¿no? También lo manejan la OEC, ¿no? Ellos manejan y ellos orientan a las demás áreas, ¿no? Bien, habiendo tenido en cuenta este enlace con el clasificador de gastos, entonces vamos a poder tener ya los bienes identificados y también codificados, ¿no? Y si es así, vamos a tener también un precio estimado o un valor estimado unitario, ¿no? Que ha sido recogido por alguna información que haya tenido el área logística, ¿no? Algunas órdenes de compra que hayan tenido, tienen precios históricos ahí guardados porque es un valor estimado. Todavía recuerden que estamos hablando del cuadro de necesidades. Vamos a trabajar con un valor estimado, pero también nos va a permitir a la hora que realizamos el consolidado del cuadro de necesidades, verificar el almacén. Verificar el almacén porque de repente todos los requerimientos que nos han dado, no todos significan salir a comprar, ¿no? Porque de repente hay en almacén sobrantes, ¿no? Entonces hay que revisar antes de terminar con el consolidado, ¿no? Entonces si terminas el consolidado ya has debido haber revisado en almacén si de repente algún requerimiento que te ha solicitado algún área lo tienes en stock. Si es así, entonces ya no vas a hacer la compra, ¿no? O harás la compra por el saldo, pero tienes que verificar, ¿no? Entonces, este es el momento de hacerlo cuando están realizando este consolidado. Y ahí juega un papel importante la OEC también. La OEC juega en este papel de la programación, como ustedes ven, un rol importante. Aquí se recomienda, cuando se habla del valor estimado, trabajar con precios históricos, ¿no? Para tener más o menos una idea, porque recuerden que habíamos dicho que es para consolidar el cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades ya tiene que estar con el presupuesto de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros no cuadramos bien nuestro valor estimado o nuestro valor estimado tiene mucha diferencia en relación al precio actual cuando yo voy a sacar a proceso. Entonces se me va a mover, ¿no? Todo mi presupuesto y no voy a poder cumplir con el cuadro de necesidades establecido y peor voy a poder cumplir con el plan anual, ¿no? Entonces por eso es que se pide que se trabaje con los precios históricos vigentes al momento de realizar este consolidado del cuadro de necesidades, ¿no? Y con eso se va a evitar correr riesgos o menor riesgo posible para poder validar, ¿no? Y no generar
generar, pues, una cuantificación diferente, ¿no? Porque estás haciendo una proyección de lo que puedes tener del presupuesto de tu institución, ¿no? Entonces, tienes que ser lo más sincero posible cuando cuadras ello. Bien, luego que realiza ello, la OEC también contribuye para poder identificar y asignar cuáles son los techos presupuestales. Lógicamente que la OEC acaba de coordinar con el área de presupuesto, ¿no? Porque ella es la que maneja de manera técnica el tema de los techos presupuestales, pero tiene que coordinarlo con la OEC, porque el cuadro de necesidades, ¿quién está realizando la consolidación? Lo está realizando la consolidación la OEC o el área logística abastecimiento. Entonces, esta OEC va a coordinar con el área de presupuesto de la entidad. ¿Para qué? Para que puedan identificar, ¿no? Y puedan asignar los techos presupuestales por cada área usuaria, ¿no? Cuánto le corresponde a cada área usuaria en el techo presupuestal. De esa manera, ningún área usuaria ya puede pasarse, ¿no? Porque recuerden que el cuadro de necesidades son los requerimientos que vienen de las áreas usuarias. La OEC no puede decir, porque no me alcanza dinero, yo voy a excluir, porque la OEC no sabe cuáles son las prioridades que ha establecido el área usuaria. Si no alcanzara, tendría que regresarlo al área usuaria para decirle, área usuaria, mira, has excedido porque tu techo presupuestal es solo y es X, y sin embargo tú me estás dando Y. Entonces ve tú de priorizar, y cuando lo tengas priorizado, entonces me remites esa priorización nueva en base a tu techo presupuestal, ¿no? Y ella tendría que hacer esa tarea, el área usuaria. Si es así, entonces se ha cumplido con esa tarea de la OEC. Pero para que la OEC sepa, ha tenido que coordinar previamente con el área de presupuesto, ¿no? Entonces vemos nosotros la función que cumple el tema de los techos presupuestales por cada una de las áreas usuarias, que viene a ser nada más que la distribución del presupuesto, ¿no? Que ha realizado previamente la oficina de planificación, ¿no? Ya al área usuaria le corresponde hacer la priorización en cumplimiento, se supone, de los objetivos establecidos en el PI, ¿no? Debería ser eso, ¿no? Entonces, miren, la OEC va a participar, habíamos dicho en la identificación, habíamos dicho también al momento que se realice el enlace con el clasificador de gastos, al momento que se realiza el enlace con relación a la identificación y a la asignación de los techos presupuestales. De esa manera vamos a ver que hay una relación, ¿no? De la importancia que la OEC se convierte como ente orientador en estas fases, en estas etapas, ¿no? La OEC, teniendo en cuenta entonces el papel que ella cumple, ¿no? Habíamos dicho cuál es el papel que ella cumple. El primer papel que ella cumple, el requerimiento a las áreas usuarias. Su primera coordinación sería eso. La segundo papel que cumple, coordinar con el área de presupuesto. Entonces vamos a ver que la OEC es la que va a asumir un papel de coordinación con varias áreas técnicas en una entidad pública cuando está elaborando su cuadro de necesidades, ¿no? Porque a quien le corresponde elaborar el cuadro de necesidades está la OEC, ¿no? Estamos en eso totalmente de acuerdo, todos nosotros. Bien, entonces miren ustedes, por ejemplo, tenemos donde hay una unidad logística, ¿no? Esta unidad logística tiene a su cargo el mantenimiento de la infraestructura, de los inmuebles y de los vehículos y también de los accesorios, equipos y mobiliario en general. Esa es una de sus funciones, ¿no?
El área de recursos humanos, por ejemplo, tiene una de sus funciones y por lo tanto, dentro de sus funciones, una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Requerir personal, ¿no? De repente también tiene necesidad de obligaciones sociales, tiene pendiente obligaciones sociales, o de repente tienes pendientes seguros médicos, o de repente tiene pendiente contratar seguros por accidente, ¿no? De acuerdo a cada caso que le corresponda a ella, de acuerdo a su competencia, o de repente lo más común, de repente necesita capacitación, ¿no? Necesita recurso humano, necesita de repente practicantes, esigristas, el área de recursos humanos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la unidad de tecnología de la información. Esta área de la tecnología de la información, vamos a tener nosotros aquí como necesidades de esta área que puede requerir bienes o servicios, pero que estén relacionadas con aquellos equipos de carácter informático, ¿no? Y si es así, puede ser que requieran algún software, puede ser que requieran algún servicio de Internet, puede ser que adquieran servicio de Internet, telefonía, fija o móvil, ¿no? Equipos de cómputo, impresoras, todo lo que esté a su cargo de esta área puede requerir esos servicios, ¿no? Como ejemplos. Entonces vemos que este cuadro de necesidades de bienes de manera mensualizado va a ser traducido también o cuantificado en soles, ¿no? Este es un cuadro de necesidades que se ve en el sistema, ¿no? Ahí vamos, en servicios. Entonces ya tenemos aquí que hemos pasado esas etapas para la elaboración de lo que viene a ser el cuadro de necesidades. Entonces, esta elaboración del cuadro de necesidades, habíamos dicho nosotros que se necesita que las oficinas o las unidades orgánicas pues tengan conocimiento de cuáles son los objetivos establecidos en su PI para que ellos a partir de ahí establezcan sus necesidades en base a sus competencias que cada una de ellas le corresponde, ¿no? Y también es importante tener claro que las áreas usuarias deben conocer cuáles son el techo presupuestal de cada área usuaria para que no se pase y priorice, ¿no? Por lo tanto, esa información va a ser útil para elaborar el cuadro de necesidades que, y una vez que este cuadro de necesidades les queda consolidado, ¿no? Ya tenemos con ello entonces, a partir de ahí, ya podemos trabajar, ¿no? Con el plan anual de contrataciones, ¿no? Bien. Entonces, dicho eso, oh, perdón, se fue la pantalla. Quiero ver. Ya, perdón. Bien, entonces vemos nosotros cómo es que la OEC realiza la consolidación, va a ir a las áreas usuarias para que éstas realicen todas las precisiones necesarias si es que se han excedido el techo presupuestal. También la OEC va a cruzar con almacén, hemos dicho, ¿no? Para ver si tienen stock o no. Y una vez que ha sacado toda esa información, ha cruzado con almacén, ha realizado la revisión, que todos están dentro del techo presupuestario que debe ser, puede agrupar también, pues de repente hay varias áreas usuarias que han pedido bienes y servicios comunes, entonces los agrupa, ¿no? Y lo tiene que cuantificar o valorizar. Para eso tendrá que coordinar con el área, hemos dicho, de planificación. Luego de eso va a tener que verificar, ¿no? Si todo está bien, de la información que viene de todas las áreas usuarias, de la información que viene de almacén, entonces ya tiene claro y con ello entonces le va a corresponder ya cerrar este cuadro de necesidades, ¿no? Okay. Más o menos tenemos nosotros ahí en pantalla
un cronograma en relación a la elaboración de nuestro plan anual de contrataciones, ¿no? Nosotros sabemos que el cuadro de necesidades, que es un insumo fundamental, pero que este insumo, denominado cuadro de necesidades, ha salido como producto de la programación y la formulación del presupuesto institucional, ¿no? De ahí ha salido como producto y la articulación con el PIA, con el PEI, perdón, y con el plan operativo institucional. Entonces vemos que este cuadro de necesidades ya hemos tenido que, para consolidarlo, hemos tenido que tener nuestro PIA, ¿no? Porque ya ahí nuestro PIA está cuántos son nuestros ingresos por cada partida en el año fiscal. Y si es así, y eso nos permite, a partir de ahí, poder elaborar nuestro plan anual de contrataciones, ¿no? A veces, ¿cuándo más o menos estamos ya terminando de elaborar este cuadro o este PIA? Más o menos tienen ahí ustedes la línea, ¿no? De tiempo. Tenemos que más o menos por abril ya estamos tratando ahí de elaborar el cuadro de necesidades, ¿no? O sea, para esta época estamos en elaboración, estamos yendo y viniendo de las áreas usuarias a la OEC para realizar esa alineación con el PEI, ¿no? Y con el POI. Entonces deberían estar yendo y viniendo, deberían estar viendo también los precios históricos vigentes para cuadrar el valor estimado, ¿no? Hasta esperar a diciembre que llegue o que se promulgue la ley de presupuesto. A partir de ahí vamos a tener ya el PIA, ¿no? Entonces ahí ya tenemos montos exactos que nos corresponden para el siguiente año fiscal. Y con eso consolidaremos este cuadro de necesidades. Con eso nos ha permitido trabajar los primeros días de enero nuestro plan anual de contrataciones y publicarlo en el SEAS, ¿no? Y a partir de enero ya podremos ya hablar de ejecutar, ¿no?, nuestro plan anual de contrataciones, ¿no? Okay. Esta formulación del plan anual de contrataciones tiene toda una ruta que debemos seguir nosotros, ¿no? En relación a la ruta que debemos seguir nosotros, vamos a tener en cuenta que esta ruta que debemos seguir, no sé si por aquí, un ratito para ver dónde está. No lo encuentro para presentarla toda la pantalla. Bueno, ahí vamos. Avancemos. Bien, entonces miren, decía yo que para formular el plan anual de contrataciones del Estado, tenemos nosotros que seguir un procedimiento dentro de la entidad, ¿no? Un procedimiento que vamos a seguir esta línea que está establecida en esta diapositiva, que partimos nosotros de tener nuestro cuadro de necesidades, ¿no? Este cuadro de necesidades que tiene la descripción y articulado con nuestro POI, hemos tenido que comunicar tanto al funcionario encargado como al titular de la entidad. Con eso se inicia, van a las áreas usuarias han tenido que determinar cuáles son sus prioridades en bienes, servicios y obras. Luego de ello, ya hemos dicho que esto tendría que haber sido articulado con el POI, evidentemente, ¿no? Luego de ello, al haber ellos determinado, han tenido que formular, ¿no?, y remitir para que trabajen el cuadro de necesidades la OEC, ¿no? Y ahí tienen que haber descrito cuáles son sus requerimientos, ¿no? Si es así, entonces ha correspondido a la OEC verificar, revisar que el cuadro de necesidades esté articulado al POI, ¿no? Y que, por lo tanto, debió cruzar información con almacén también, antes de consolidar, ¿no? Si es así,
ha tenido que, cerrado este proceso, realizar la consolidación, la validación y la elaboración del cuadro de necesidades, ¿no?, de la entidad. Y con ello remite este cuadro de necesidades, incluido en el presupuesto, incluido esto con la proyección todavía del proyecto del PIA, porque todavía no tenemos todavía aquí, recuerden ustedes que todavía llega esto para diciembre, ¿no? Entonces este consolidado lo hemos hecho como por julio, ¿no? Entonces hemos trabajado en base al proyecto del PIA nada más. Entonces con eso lo que hemos tenido que resolver es ir con el área de presupuesto para que ella, ¿no?, nos dé proyecciones más o menos en relación a su proyecto PIA, ¿no?, de sus techos presupuestales. Con eso hemos partido de ello, hemos tenido que ajustar, ¿no?, en este primer momento con este proyecto presupuestario, ¿no?, ajustar todavía porque no tenemos todavía el PIA definitivo, y hemos remitido con ello el contenido de este cuadro de necesidades de todos los requerimientos de las áreas usuarias. Hemos determinado los montos estimados, ¿no?, y se ha elaborado el proyecto del plan anual. Proyecto todavía porque no podemos trabajar con el plan anual definitivo porque no sale la ley de presupuesto. Esa es la que va a definir, ¿no? Pero ya tenemos nosotros un proyecto de plan anual de contratación, ¿no? Entonces, que lo vamos a tener a nivel de proyecto, ¿no? Con esto ya, por ahí ya estamos hablando que estamos llegando a diciembre, sale la ley de presupuesto. Entonces, la entidad con la ley formula su PIA y lo aprueba su PIA. Si es así, entonces ya tiene su PIA, ya tiene sus techos presupuestales, hace el ajuste en el cuadro de necesidades y en su proyecto de plan anual de contrataciones. Y una vez que ha hecho ese ajuste, ¿no?, porque ya sabe ahora cuánto dinero le va a llegar, entonces aprueba este plan anual de contrataciones, ¿no? Se aprueba el plan anual, lo tiene que registrar y publicar en el SEACE, ¿no?, de este plan anual de contrataciones. Entonces, ven, ahí tenemos, por un lado, actores que intervienen, por otro lado, tenemos un conjunto de actividades que se van a realizar, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta esta secuencia ordenada, ¿no?, que lo vamos a necesitar al momento de la formulación del plan anual de contrataciones. Y si es así, ya hemos cruzado los actores que han intervenido, como las actividades que han dado lugar, el consolidado, el cuadro de necesidades y la aprobación del PIA como del plan anual de contrataciones, vemos nosotros que de una manera u otra estos son parte de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento que a la vez esta se va a interrelacionar de manera sistemática con los demás sistemas administrativos. Es que las contrataciones del Estado, que si bien es cierto no es un sistema administrativo, pero es parte del sistema o de la cadena del sistema de abastecimiento como sistema y parte de la cadena de abastecimiento, hemos visto que hay una primera etapa que no hemos tocado todavía, actos preparatorios. Estamos todavía en la etapa de planificación, ¿no?, y programación, donde hemos hablado de instrumentos de planificación. Instrumentos de planificación como el plan estratégico institucional, como el plan operativo institucional, ¿no? Estos instrumentos de gestión lo hemos tenido que conocer todas las áreas usuarias para poder articularlo, ¿no?, y a partir de ahí poder realizar los requerimientos que son parte de la solicitud que hace la OEC para realizar su cuadro de necesidades.
también hemos visto que vamos y hemos necesitado que salga la ley para consolidarlo de manera definitiva. Y con ello ha generado la aprobación de nuestro presupuesto institucional de apertura, ¿no? Porque luego este presupuesto institucional, por cualquier circunstancia, puede ser que nos llegó más presupuesto, por lo tanto, voy a incorporar este presupuesto a mi PIA y eso me va a originar modificar mi PIA, ¿no? Entonces tendré un presupuesto institucional modificado. O puede ser que la priorización o la distribución que yo he hecho en mi presupuesto institucional por alguna circunstancia se vea afectado y yo tenga que variar. Ejemplo, que fue externo a la entidad y que debió atender las entidades, ha sido lo que hace poco hemos tenido con el problema del COVID, ¿no? Las entidades más ligadas al sector salud, sin decir de otras entidades que de una manera u otra se relacionaban también como los niveles de gobierno, han tenido que priorizar y realizar una modificación en su presupuesto institucional, ¿no? Entonces puede haber circunstancias de estas naturalezas que pueden dar origen a que ese presupuesto institucional de apertura sea modificado posteriormente. Y si es así, la consecuencia va a ser que nuestro plan anual de contrataciones se vea afectado también, ¿no? Bien, entonces, miren, este es un primer sistema que se vincula con el área de planificación. Entonces, es un sistema administrativo de los 11 sistemas administrativos que están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? El sistema de planificación, ¿no? El sistema de presupuesto, porque estamos hablando del presupuesto institucional de apertura, estamos hablando de la ley de presupuesto, ¿no? También puede de una manera u otra vincularse, ¿no? Con otras áreas que luego vamos a tenerlo en cuenta nosotros, generalmente viene a ser con la inversión pública también. Serán las únicas áreas o los únicos sistemas administrativos con los que se vincule dependiendo, ¿no? Dependiendo cuál es la naturaleza del bien, del servicio o de la obra que se requiere ejecutar, ¿no? Porque si de repente es un servicio que viene a solicitud del área de procuraduría, entonces vamos a articular con este sistema, ¿no? Si es algo que iban a estar ligados casi todos los procesos de compras con el área de contabilidad, entonces vamos a tener el sistema administrativo de contabilidad, ¿no? Y así vamos a ver que van a vincularse. Entonces, las contrataciones del Estado como parte del sistema de abastecimiento se vinculan con los demás sistemas administrativos, ¿no? Entonces vemos que este cuadro de necesidades y el plan anual de contrataciones son herramientas que van a servir para la programación anual, pero también son herramientas que pueden servir para la programación multianual, ¿no? Es decir, que la entidad se proyecta no solamente a un año fiscal, sino va más allá de un año fiscal y entonces tiene en cuenta todo este procedimiento que acabamos de mencionar, ¿no? Cuando hablamos de la vinculación, por ejemplo, cada sistema administrativo tiene un marco normativo, ¿no? Y si es así, entonces vamos a ver nosotros que de una manera u otra se van a vincular con los sistemas, con sus marcos normativos. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros del PI, cuando hablamos nosotros del POI, ¿no? Que se va a vincular con el sistema administrativo de planeamiento estratégico, ¿no? Regulado por su ley, decreto legislativo 1088, o de repente hablábamos del sistema de abastecimiento, ¿no? Y por lo tanto hay que seguir el procedimiento establecido en la norma.
en la 30225, ¿no? Y su reglamento. Si hablamos nosotros, por ejemplo, en relación a lo que viene a ser el sistema de inversión pública, ¿no? Igual, si hablamos nosotros, por ejemplo, en relación a el sistema de presupuesto público, en relación a la formulación, programación y aprobación del PIA, si hablamos nosotros cómo articulamos con el POI, estamos hablando con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Si nosotros hablamos de que hay que aprobar el PAC, ¿no? Hay que aprobar el expediente de contratación en la parte de actos preparatorios, hay que designar el comité de selección, estamos hablando del sistema de abastecimiento, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que hay que realizar la ejecución del presupuesto de la entidad, o hay que requerir la certificación presupuestal o la previsión presupuestal, dependiendo cada uno de los puestos. Tendré que tener en cuenta las normas que rigen el sistema de presupuesto público, ¿no? Si yo quiero dar de alta o de baja o realizar alguna transferencia o alguna donación, tengo que articular con el Sistema Nacional de Bienes del Estado, ¿no? Entonces, ven, toda esta cadena se va a articular con varios sistemas administrativos, ¿no? Y esto es en relación a las acciones que estamos indicando aquí. Pueden haber otras acciones que pueden activar los demás sistemas administrativos, porque hemos dicho que los sistemas son 11 y aquí no estamos hablando de los 11. No significa que los 11 se activen de manera conjunta, sino que van a articularse dependiendo de la naturaleza de las acciones que se requieren, ¿no? Ok. Entonces habíamos dicho nosotros que tenemos una herramienta importante denominado Plan Anual de Contrataciones. Este documento de gestión denominado Plan Anual de Contrataciones es un documento planificador. Es un documento que nos va a servir a las entidades públicas para ejecutar y poder evaluar la ejecución de la programación establecida en este documento de gestión. Por lo tanto, vamos a ver si los programas o los procedimientos de selección establecidos en este instrumento y con las fechas programadas se cumplen, ¿no? Vamos a encontrar que en este instrumento información sobre las fuentes de financiamiento de cada uno de los procedimientos de selección. Vamos a encontrar también información en relación a cuáles son los tipos de procedimientos que se han programado en el año fiscal. Y se supone que este plan anual de todo lo que aparece en este documento, en este instrumento de gestión, es que está articulado o se ha debido haber articulado con el POI y con el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y si es así, entonces hay que evaluar qué tanto se está cumpliendo con las metas establecidas en este documento de gestión, ¿no? Hay que hacer esa evaluación periódica. Y la pregunta sería cómo yo realizo la formulación de un plan anual de contrataciones, ¿no? Se va a realizar la formulación del plan anual de contrataciones con uno de los insumos fundamentales, que es el cuadro de necesidades. ¿Y de dónde salió el cuadro de necesidades? Salió de todos los requerimientos que han sido remitidos por las áreas usuarias, ¿no? Y si es así, entonces vamos a tener nosotros ese cuadro de necesidades. Ese cuadro de necesidades que nos permite formular a partir de ahí el cuadro de necesidades.
pero para hacer ese requerimiento, el área usuaria ha tenido que tener en cuenta, habíamos visto, el valor estimado vigente, ¿no? Ha tenido que tener en cuenta también esa articulación que hemos dicho nosotros con sus instrumentos de planificación, ¿no? Y en el requerimiento también ha tenido que indicarse cuáles son los requisitos de calificación, porque estos requisitos de calificación, de acuerdo a la ley de contrataciones, es la área usuaria la que lo precisa en su requerimiento, ¿no? Okay. Entonces, es la OEC, de acuerdo a la 30225, es la OEC la que le va a corresponder la formulación del plan anual de contrataciones, ¿no? Este va a hacer toda la consolidación, va a realizar la valorización de todos los requerimientos en este cuadro de necesidades. Va a tener en cuenta la consolidación con el presupuesto y por lo tanto han tenido que priorizar. Va a coordinar con el área usuaria para realizar el ajuste a su requerimiento si es que se excede su techo, ¿no? De sus partidas presupuestales asignadas, ¿no? Para que hemos dicho, esta área usuaria lo priorice, ¿no? Y lo remita a la OEC. Va a tenerse en cuenta también el monto estimado, ¿no? Para lo cual tiene que coordinarse con el área usuaria. Tiene que determinarse el tipo de procedimiento, ¿no? Porque ya tenemos un valor estimado y ya sabemos más o menos qué tipo de procedimiento es el que le corresponde, ¿no? También eso va a estar cuando formulamos el plan anual de contrataciones, ¿no? Si tenemos el objeto y tenemos el monto estimado, vamos a poder determinar el tipo de procedimiento de selección que va a utilizar la entidad, ¿no? A través de los requerimientos que han solicitado, en caso sean bienes, servicios u obras, ¿no? Luego de haber formulado, viene su aprobación, ¿no? Entonces ya tenemos un plan anual con la información necesaria, la tenemos que ahora sí aprobar. Pero para aprobar tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, ¿no? Para aprobar. Que antes se haya aprobado el PIA, el presupuesto institucional de apertura de la entidad, porque a partir de que se haya aprobado este instrumento, vamos a saber cuáles son los techos presupuestales que tienen, ¿no? Entonces, la OEC le va a tocar ahí coordinar con todas las áreas usuarias para que puedan adecuar ese proyecto PAC que han proyectado la OEC para que las áreas lo prioricen en relación a lo ya aprobado en el PIA, con montos reales, ¿no? Y a partir de ahí van a tener que priorizar las metas presupuestales. Ok. Luego tenemos el contenido del plan anual de contrataciones. Todos los procedimientos de selección, incluyendo, vamos a encontrar en este instrumento de gestión, por un lado hemos dicho todos los procedimientos de selección. También vamos a encontrar todos los procedimientos corporativos o los por encargo, ¿no? De repente ha habido algunos procedimientos que han caído desiertos el año anterior, también van a estar aquí. O que no se llegaron a convocar, también van a estar considerados. O de repente los que cayeron en nulidad, ¿no? El año anterior. Todas aquellas contrataciones corporativas menores a 8 ITs, ¿no? Los convenios de colaboración
también podemos encontrarlo. También podemos encontrar los acuerdos marco, ¿no? También podemos encontrar aquellos contratos de Estado a Estado, ¿no? Entonces vemos que vamos a encontrar en este plan anual de contrataciones no necesariamente procedimientos que sean regulados estrictamente por la ley de contrataciones, sino que vamos a encontrar en la ley de contrataciones, en el plan anual de contrataciones, todo lo que la entidad va a requerir en el año, que puede ser bajo procedimientos de la ley o bajo otras normativas, como por ejemplo los contratos de Estado a Estado, o los contratos de colaboración, entre otros que están establecidos en esta diapositiva. Un favor, vamos a un intervalo de 10 minutos y regresamos. Listo, doctora. Entonces, una pausa de 10 minutos. Doctores, 10 minutos, por favor. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, me hacen por acá o por el chat para poder tenerlo en cuenta. Un ratito para proyectar esto. Sí, Luis. No hay problema, doctora Nelly. Empezamos. Correcto. Bien, entonces la diapositiva se quedó ahí, ¿no? Sí, está en el contenido PAC, contenido PAC. Aló. Entonces ahí está. Bien, entonces miren ustedes, estábamos hablando que este instrumento de gestión tiene todo lo que la entidad va a requerir en el año fiscal, ¿no? Bienes, servicios y obras. Bien, entonces, este instrumento de gestión, una vez que ha sido aprobado, formulado, hay que aprobarlo, ¿no? ¿Quién le corresponde aprobar el plan anual de contrataciones? Le va a corresponder aprobar el plan anual de contrataciones al titular de la entidad. Como este es un acto delegable, que la norma nos indica, si es así, entonces, si este titular de la entidad ha emitido mediante una resolución o un acto motivado y ha delegado funciones, serán entonces al funcionario quien tiene estas funciones delegadas. Eso significa que vamos a ver en la ley de contrataciones que va a haber actos que son delegables, ¿no? Y va a haber otros actos que no van a ser delegables, ¿no? Pero este puntual, en relación a la aprobación del plan anual de contrataciones, es un acto delegable. O sea, la entidad, el titular de la entidad puede aprobarlo o puede aprobarlo el funcionario a quien éste le ha otorgado facultades, ¿no? Si es así, entonces lo aprueban. El acto de aprobación es un documento formal, es un documento escrito, no puede estar, no puede ser que se haya aprobado de manera verbal, tiene que ser de manera escrita, ¿no? La aprobación. Si es así, si se ha aprobado este instrumento denominado Plan Anual de Contrataciones, lo que corresponde en el plazo que debe aprobarse, ¿no? ¿Cuánto de plazo tiene la autoridad o el funcionario? Este tiene 15 días luego de haber sido aprobado el presupuesto institucional, ¿no? Hemos dicho que primero se tiene que aprobar el presupuesto institucional de apertura. Con la aprobación del presupuesto institucional de apertura,
podemos aprobar el plan anual de contrataciones, porque hay que hacer el cruce de información para ver si cuadra el dinero que realmente va a llegar a la entidad con lo que se ha calculado con ese valor estimado, ¿no? Ya habiendo hecho los ajustes, entonces tienen 15 días para poder aprobar este plan anual de contrataciones. Y una vez que ha sido aprobado, de acuerdo a los instrumentos de gestión que tenga cada entidad, pero por lo general lo remiten a la OEC para que ella sea quien publique en el SEACE esta resolución de aprobación. ¿Cuánto es el plazo que tiene la OEC para poder publicar en el SEACE? 15 días, ¿no? 15 días ella tiene para poder publicar el PAC en el SEACE, ¿no? Puede, luego de haberse modificado el plan anual, ¿puede tener algunas modificaciones? Sí, sí puede tener algunas modificaciones. Por ejemplo, puede ser que se puedan incluir o que se puedan excluir algunos procedimientos por la programación o por la reprogramación de metas institucionales o por haberse modificado el presupuesto institucional. Cualquiera de estos dos supuestos pueden originar, incluir y excluir los procedimientos. ¿Y por qué tienen que ir de la mano el incluir y el excluir? Porque recuerden ustedes que el PIA y el plan anual están articulados presupuestalmente. Entonces, yo tengo ahí lo que en el año voy a comprar y con su debido presupuesto. Si es que yo quiero excluir, entonces, o si yo quiero incluir algo, tengo que ver qué excluyo, ¿no? ¿Qué excluyo de este plan anual aprobado? ¿Y qué circunstancias me pueden llevar? Ya hemos dicho que son dos. El que haya una reprogramación de las metas institucionales y otro que sea originado por una modificación en el presupuesto institucional, ¿no? Cuando se realiza la modificación, y esta modificación ha generado un cambio en el tipo de procedimiento, ¿no? Por lo tanto, el valor estimado o el valor referencial ha tenido que ser diferente. Por eso que ha cambiado el tipo de procedimiento, porque recuerden que cuáles eran los dos elementos que podían determinar el tipo de procedimiento. Uno era el objeto, no hemos dicho, y el otro era el valor estimado, ¿no? Y si estos varía, por lo menos el valor estimado, porque el objeto no va a variar, eso va a generar un cambio en el tipo de procedimiento. También puede darse esta circunstancia. Ejemplo, yo he trabajado, ¿no? Yo he trabajado, cuando he hecho mi cuadro de necesidades, yo he trabajado con mi presupuesto vigente, ¿no? Presupuestos o precios históricos vigentes. Vigentes al momento que yo elaboré el cuadro de necesidades. Y eso, según la línea de tiempo, nos daba por el mes de abril, mayo, por ahí, ¿no? Muy bien, entonces yo he trabajado con eso, ¿no? Y vino el PIA, tuve que reajustar, eso hablamos de diciembre, ¿no? Con eso ya se aprobó el PIA y se aprobó el plan anual de contrataciones, ¿no? Pero puede ser que ya yo quiero este proceso programado para este mes de julio, de repente es una obra que tengo programada para este mes de julio. Como hemos dicho que trabajamos con precios históricos vigentes, ¿no? O de repente combustible, que es lo más común, siempre pasa en el sector público. Combustible es el valor más variado que puede haber, tiene muchos altos y bajos. Entonces, como aprobé el PIA en enero, ¿no? Y en diciembre tuve los precios históricos de diciembre, ¿no? O de repente esos precios históricos he venido manejando de mucho más atrás, cuando elaboré recién, que estábamos hablando por abril o mayo del año anterior. Entonces, imagínense ustedes que como el combustible varía tanto, cuando yo voy a salir a proceso, voy a hacer
estudio de mercado y me encuentro una diferencia. Entre el monto señalado, el monto señalado en el plan anual de contrataciones y el monto que me arroja el estudio de mercado en ese momento. En este momento de julio 2023, ¿no? Y entonces eso ha variado el valor estimado por el valor referencial más actualizado, ¿no? Y si es así, lógicamente que yo no voy a poder convocar ese tipo de procedimiento, porque ese tipo de procedimiento de repente era una adjudicación simplificada, ¿no? Y por el monto actual ya no me va a salir una adjudicación simplificada, sino va a salir de repente una licitación pública, ¿no? Ha variado. Entonces lo que yo tendría que hacer, lo lógico que tendría que hacer, no voy a lanzar el procedimiento de esa manera. Yo tendría que modificar el plan anual y tendría que actualizarlo. Cambiar, por lo tanto voy a tener que modificar ahí. Modificar el tipo de procedimiento, que ya no va a ser una adjudicación simplificada, sino va a ser una licitación pública, y el monto también, ¿no? Esa incidencia también puede ocurrir. Entonces, ya estamos hablando de 3 incidencias que pueden ocurrir para modificar un plan anual de contrataciones, ¿no? Ok. Luego vienen las responsabilidades. En relación a las responsabilidades, como todo en el sector público, se basa por el principio de legalidad. Entonces, hay obligaciones que deben cumplir y responsabilidades que deben cumplir los que intervienen en cualquiera de las etapas de procedimiento de selección en relación a los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Sin dejar de lado a los proveedores del Estado cuando tengan que intervenir, pero estamos en actos preparatorios, recuerden ustedes. ¿Cuáles son los funcionarios que intervienen aquí? ¿Y cuáles serán las responsabilidades que deben tener en cuenta ellos? En cuanto al titular de la entidad o al funcionario delegado, este va a tener como responsabilidad estar permanentemente monitoreando la ejecución de estos procedimientos de contratación que han sido programados, ¿no? En las fechas previstas en el plan anual de contrataciones. Tiene que estar monitoreando que se cumpla en ese plazo programado. Para eso va a tener que hacer una supervisión, ¿no? Permanente al plan anual de contrataciones. Va a tener que seguir la planificación, la formulación, la promoción y la ejecución oportuna del plan anual de contrataciones. Asimismo, va a tener que hacer una evaluación de manera periódica, ¿no? Para ver si se está cumpliendo con las fechas programadas en el plan anual de contrataciones, o qué hechos o circunstancias pueden estar originando no cumplir en las fechas programadas. Y si es así, entonces, ¿cuáles son las medidas que está adoptando la autoridad o el titular o el funcionario delegado para poder corregir, ¿no? Y superar y poder cumplir y llegar a las metas establecidas en este instrumento de gestión denominado Plan Anual de Contratación del Estado. Esa es su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad que le podría corresponder al órgano encargado de las contrataciones? Está permanentemente verificando que se cumplan con la ejecución de los procedimientos, ¿no? Y por lo tanto, con la debida programación establecida en el PAC también. Va a tener que gestionar todos los procedimientos con su debida certificación presupuestal. Va a tener que elaborar el informe sobre ejecución del plan anual de contrataciones.
Estas son tareas que le corresponden a cada uno de ellos. Esto está delineado en la ley de contrataciones. Y si no cumplen con ello, incurren en responsabilidad, ¿no? Estos funcionarios. Bien, entonces, hasta ahí viene a ser todo lo que corresponde a esta parte de la programación, la articulación con el Plan Anual de Contrataciones, su publicación, la responsabilidad de los servidores y funcionarios en esta parte de la programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones del Estado, ¿no? Luego de ello viene el tema del expediente de contratación, ¿no? El expediente de contratación tiene en la norma dos conceptos, un concepto amplio y un concepto restringido. En relación al concepto amplio, vamos a entender nosotros que va a ser el conjunto de documentos que respaldan todo el proceso de contratación pública, entendiendo estas tres etapas, ¿no? Conforme avance el proceso, se van incorporando al expediente de contratación, ¿no? Incluyendo al arbitraje, ¿no? Si se ha ido al arbitraje, incluirá eso, incluirá la conciliación, ¿no? En sentido amplio. En sentido restringido, va a ser entendido como el conjunto de documentos donde van a estar todos los actos preparatorios de la contratación pública, ¿no? Bien. Entonces, estos dos concepciones son las que vamos a tener en cuenta nosotros, porque en un momento vamos a utilizar una de ellas y para otro momento vamos a utilizar el concepto amplio. Entonces, ¿qué es lo que más o menos debe contener un expediente de contratación? En relación a lo que debe contener este expediente de contratación, va a estar primero el requerimiento del área usuaria, ¿no? Las prestaciones accesorias que pueden haber. También va a estar aquí las características, ¿no? Del bien, servicio u obra. También van a estar aquí los requisitos de calificación, los documentos que se sustenten cuando hablamos de las estandarizaciones, el valor estimado o el valor referencial. No es lo mismo, cada uno de ellos son diferentes, ¿no? Eso vamos a ir tratando poco a poco como vamos avanzando en las sesiones. Las indagaciones de mercado, el sustento del número máximo de consorcios. De repente la entidad ha limitado la participación en consorcio de las empresas, o de repente lo ha dejado abierto, ¿no? Pero es aquí donde tiene que precisarse, ¿no? La evaluación, si en caso fuera un servicio de software, aquí tiene también que precisarse cuáles son los criterios, ¿no? El sustento de qué tipo de modalidad contractual se está solicitando, ¿no? Si es por paquete, por tramo o por lote. También se va a tener que precisar el sistema de contratación. También se va a tener que precisar aquí las certificaciones, ¿no? Las autorizaciones, la disponibilidad presupuestal, también. También tiene que, aquí en esta parte del expediente, estar los tipos de procedimiento de selección. ¿Cuál es el procedimiento de selección que se va a dirigir esta compra pública, ¿no? En el caso de obras, van a ver, además de lo que se ha indicado, las especificaciones, ¿no? Se va a precisar si va a ser llave en mano, ¿no? Que vamos a ir luego viendo con ustedes. Si va a ser la entrega total o parcial de las áreas de terreno, las declaraciones, las verificaciones de viabilidad, la formulación del registro, ¿no?
que va a ser aquí en relación a los reajustes, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de reajuste que debe darse? También tiene que estar aquí en esta parte, ¿no? Ok, bien. Si tienen alguna duda, pregunta antes de cerrar y quedarnos en esta primera parte, pues para tener una orden secuencial. Doctora Lely, parece que no hay ninguna pregunta. ¿No? Sí, yo lo veo claro su ponencia. Ok, Ninguna ok, pregunta, doctora, ninguna. Entonces, daremos por culminar la sesión de hoy y nos veríamos el próximo martes. ok. ¿Está bien? Está bien, entonces nos estamos viendo. Listo, Hasta doctora Lely. Doctores, gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Muy amable. Gracias, doctora. Muy buena noche con todos. luego.